Bienvenidos a todos a este podcast que es trabajo y confusión, porque todos alguna vez pensamos que buscar trabajo es un trabajo. En el episodio anterior hablamos sobre los mitos que existen cuando se crea un currículum vitae y sobre lo que realmente potencia las posibilidades de ser llamado. Hoy vamos a hablar de la segunda barrera a romper cuando buscamos empleo, la entrevista de trabajo. Es sabido que para abrirle la puerta al empleo, lo primero es un currículum. Ahora, para estar cada vez más cerca, tenemos que lograr pasar una entrevista, algo que para muchas personas es muy decisivo. Entonces, si nunca tuviste una entrevista, este podcast te va a preparar para que la tengas. Y si tenés entrevistas pero no logras pasarlas, este podcast te va a entrenar y a ayudar a ver qué podés estar haciendo mal. ¿Empezamos? Oh, yeah. Una entrevista puede ser un espacio entre vos y el reclutador donde también haya más personas. La pandemia también nos abrió las puertas de las llamadas entrevistas virtuales. Así que no descarto que puede cambiar el formato, pero la intención siempre es básicamente la misma: conocerte. Si bien hay 1000 maneras de afrontar estos espacios, el podcast de hoy va con una lista larga de recomendaciones si querés realmente atravesar ese proceso de manera exitosa. Quizás te sonará un poco trillado, pero entrevisto entre 2 a 4 personas por día y siempre descubro los mismos errores que se repiten una y otra vez. Anota, que te cuento por qué en muchas oportunidades los candidatos no pasan mi filtro y tampoco llegan a conocer a su futuro jefe. El primero de mis consejos es: prepárate lo más que puedas. Hoy no alcanza con solo leer el aviso y haber googleado el rubro de la empresa en la que van a entrevistarte. Realmente, investiga en serio. Busca sobre su reputación, sobre sus desafíos, proyectos en el presente, competidores, etc. Más investigues, más rápido vas a poder leer el lenguaje entre líneas de toda la entrevista. Un segundo aspecto importante: afianza tus respuestas, sobre todo en preguntas que te resulten difíciles. El 100% de las entrevistas es una cuestión actitudinal. Responder con énfasis, prestando atención y aprendiendo a escuchar es clave. He tenido entrevistas donde las personas vienen como robots. Se saben las respuestas literalmente de memoria, pero cuando las saco de la zona de confort es como si los hubieran desconfigurado. Ser lo más natural y auténtico incluye que tengas que pensar la pregunta en vivo y entrenes de verdad tu agilidad para buscar en tu mente la mejor respuesta. Como reclutadora, lo primero que hago cuando recibo un CV es hacer un escaneo total del documento. Esto me lleva aproximadamente 2 minutos hasta que visualmente encuentro el contenido clave y principal. Después de esta mini lectura, voy buscando cositas que me pueden hacer ruido, analizo la escritura e intento reconstruir el recorrido que hizo el candidato hasta llegar a este momento de su presente. Te estarás preguntando por qué te cuento esto. Porque tenés que aprender a buscar tu talón de Aquiles. Es a lo que yo llamo esa preguntita bien rebuscada que sabés que te puede costar responder. ¿Viste cuando decís: si me preguntan por qué me fui a este trabajo, estoy en el horno? O si me preguntan si terminé el secundario y le digo que no, quedo re mal en la entrevista. Bueno, lo entendiste. Es esa pregunta que puede causar un quiebre en vivo en tu momento de brillar. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Como siempre digo, hay que buscar las palabras indicadas para explicar ciertas cosas y los fundamentos que te llevaron a ir cambiando de experiencias o incluso a cambiar de carrera. Otra de las cosas que quiero sugerirte es: cuidado con la mentira. Muy relacionado a esto del talón de Aquiles, porque si bien existen grandes engañadores, hay personas que saben bien que lo que cuentan no es muy consistente y nos empieza a hacer bastante ruido. ¡Mentiroso! Porque sé que te engañado. Muchas veces es preferible la sinceridad a dibujar algo que después termina en un laberinto del que no podés salir en vivo con el entrevistador enfrente. Ok, ya entendimos hasta acá que la entrevista se trata de dejar entrever algunas de nuestras habilidades de oratoria combinadas con poder explicar las elecciones que tuvimos y lo que estamos esperando de un empleo. Ahora, ¿cómo es la historia si la entrevista es en otro idioma?
Supongamos que, como decimos en Argentina, te tiraste el lance de aplicar a un aviso de empleo que tiene como requisito excluyente el idioma inglés. Y quizás vos sabés por dentro que tu nivel no es del todo sólido. Pero ahí te voy a dar un consejo que de verdad es muy importante. Para la entrevista vas a necesitar prepararte mucho, pero mucho de verdad. Ese ratito de conversación va a ser fundamental para que logres subir al próximo nivel. Practica muy bien los tiempos verbales, intenta que tu conversación sea lo más fluida posible. Sí, tranqui, porque es muy normal tener nervios en este momento de la entrevista. Siguiendo con la línea de los grandes consejos para romperla fuerte en tu encuentro con el reclutador, tengo como frase de cabecera ser siempre políticamente correcto. ¿A qué me refiero con esto? Cuidado con criticar jefes, ex empleadores o compañeros. Pero pará, Sofi, o sea, todos la pasamos mal en un trabajo. ¿Me vas a decir que no tuviste nunca un jefe que era el antilíder? De esos que decís, ¿cómo llegó este ser humano hasta acá? Sí, mi querido alter ego, me ha pasado. Claro que tuve jefes que eran odiosos y trabajé en lugares donde el buen clima laboral quedaba en un segundo lugar. Obvio, eso nos puede pasar a todos. Pero siempre digo lo mismo. Si tenés una chance de dejarte conocer por un entrevistador y conseguir empleo, que no sea porque hablaste mal de los demás. Que sea porque pudiste destacar lo bueno que rescataste de esa experiencia. Hacé mucho énfasis en resaltar lo que buscas hoy, en el presente. Y para serte sincera, déjame decirte cuál es el diferencial para mí que hace que las personas brillen en sus entrevistas. La respuesta es cuando antes de cerrar la entrevista el candidato me pregunta cosas. Sí, acá tenés un abanico de posibilidades enormes. Puedes preguntar cuáles son los próximos pasos, con qué tiempos necesitan cubrir la vacante, cómo se compone el equipo de trabajo, cómo realizan tal o cual tarea. Cuando sos candidato estás en todo tu derecho de sacarte las dudas, preguntar y curiosear lo que consideres que va a dejarte tranquilo para esperar el próximo contacto del entrevistador. A veces pueden pasar días, semanas e incluso meses sin novedades del reclutador. Aprovecha ese momento que es tuyo para consultar lo necesario. Para nosotros, lejos de quedar como un pesado, demostrás muchísimo interés. Algo que es innegable es que puede haber preguntas que se repitan en todas las entrevistas. Por ejemplo, hablar de defectos y virtudes, ¿por qué tenemos que contratarte? Contame cómo te ves en 5 años. La realidad es que lo que evaluamos es la originalidad, la capacidad de proyectarte a futuro y de conocerte. Las debilidades, por ejemplo, que no son debilidades como ser exigente y detallista, la verdad las conocemos de memoria y las vemos siempre en internet. Queremos saber la posta. Y antes de terminar este podcast, no me quiero ir sin decirte que no te olvides de que la elección siempre es mutua. ¿Por qué te lo digo? Porque cada vez hay más personas que se dan cuenta cuando algo en el proceso de selección no estuvo bien, no estuvo claro o cuando algo no los convence para renunciar a sus trabajos y cambiar. Que el lugar donde decidas trabajar esté acorde a lo que te gustaría vivir. Soy Sofi Jobs y te invito a seguirme en mis redes sociales para que te enteres de toda la info referida al mundo del trabajo y que actives la campanita para no perderte el próximo episodio. Nos vemos muy pronto nuevamente con muchas novedades sobre el mundo laboral.